en el sanatorio. 8 minutos ahora de las 6 de la tarde, decía, volvemos al capítulo internacional, no nos vamos tan lejos como a China, pero permanecemos en el eje. No, fue invitado Maduro a desfile militar. Claro, Maduro no puede entrar y salir, y ahí complejo, ¿no? Con esta flota norteamericana, como él dice, apuntando los cañones este, a Venezuela. Vamos a charlar con Henderson Sequeira, es consultor político venezolano, nos atiende desde Bogotá, Colombia. Hola Henderson, Nico Yacoy en Nacional, Argentina. Buenas tardes, gracias por atendernos. Hola, buenas tardes, gracias a ustedes por la invitación. Henderson, contanos qué es esto que pasó y es el hundimiento o derribo de este barco, aparentemente del Tren de Aragua, ahí en el Caribe. Sí, lo que estamos viendo es una operación que no tiene precedentes en el continente. Esta es la primera vez que los Estados Unidos, haciendo uso de fuerza naval y fuerza aérea de guerra, bombardea una lancha de narcotráfico en el Mar Caribe, porque anteriormente han habido operaciones de este tipo, pero bueno, de ellas se encarga la Guardia Costera, que esperan que estas naves lleguen a territorio, digamos, al mar de los Estados Unidos, y allí hacen como las detenciones. Esta vez hubo no una detención, hubo un hundimiento de esta lancha que, según la información oficial, tenía 11 terroristas del Tren de Aragua a bordo, que se estarían hundiendo, según información del presidente de los Estados Unidos, toneladas de droga en esa lancha. La lancha tenía es una lancha flipper rápida de 4 motores, alrededor de entre 7 y 12 metros de largo. Entonces, son estas que van que ni tocan el agua, parece. Así es, muy rápido, y es una lancha que tiene planificada hacer varias escalas en las islas o archipiélagos del Caribe, y su destino final es Estados Unidos. Pero más allá del hecho de hundir una sola lancha, lo más importante aquí es como el gran mensaje político que envía a los Estados Unidos Nicolás Maduro, que ya no se van a seguir tolerando este tipo de actividades y operaciones con el narcotráfico, y que este operativo va a seguir, como dice el secretario de Estado Marco Rubio hoy en reunión en México, y que probablemente los próximos ataques ya no serán una lancha, sino que pueden ser operaciones quirúrgicas o incluso detenciones o capturas de funcionarios venezolanos. Cuando decís Mar Caribe, ayúdame con esto, ¿es mar territorial venezolano? No, en teoría, lo que pasa es que el Mar Caribe es complicado porque a la vez no hay mar internacional. ¿A qué nos referimos? No, por eso. No sea de nadie. No es alta mar, lo que técnicamente se llama alta mar, que sería esta zona de nadie, digamos. No hay eso. En el Mar Caribe no hay zona de nadie, pero esto no es el mar venezolano. O sea, esto es en aguas internacionales, no estando dentro de Estados Unidos, pero tampoco estando en el territorio venezolano. Pero de nuevo, o sea, el mensaje político es contundente. Contundente, pero estos matices que trae, digo, en estas cosas de los mensajes son muy, muy importantes los detalles, ¿no? El diablo está en los detalles, dice alguno, y me parece importante. Digo, por primera vez dispara y derriba, ya no es solamente la disuasión que se sigue de tener una flota enfrente de tu costa. Ahora sí. La voy a usar, y la usé, todavía no penetré tu territorio con eso. No, correcto. Y fíjate que en el Mar Caribe han habido enfrentamientos. O sea, esto es una zona muy movida con todo tipo, no solamente el narcotráfico, sino minería ilegal, tráfico de personas. Pero han habido enfrentamientos entre la Guardia Costera y narcotraficantes, donde el procedimiento estándar suele ser, se dan algunos tiros de advertencia, si desde la lancha oponen resistencia, se pasa al combate, etcétera. Muchas veces incluso se dispara directamente a la lancha como para hacer que ya quede inoperativa, y bueno, se captura a los narcotraficantes en el agua. Pero esta vez el gran mensaje, incluso difundido por el presidente de los Estados Unidos, es: no vamos a seguir tolerando estas operaciones, no importa cuál sea la escala, y que si no están dispuestos a negociar, si no están dispuestos a sentarse en la mesa con nosotros para, digamos, acordar una transición ordenada de mando, un traspaso de mando al presidente electo Edmundo González Urrutia, pues pueden venir más ataques. Ese es el gran mensaje político de lo de ayer. Ahora, no sé cómo poner, porque no voy yo a defender a Maduro, imagínate, pero lo tengo que plantear en la conversación. El hecho de que se haya optado por el hundimiento, ¿no? Sin matices, nos deja sin prueba respecto de lo que traía la lancha. Yo creo que sí, eso es una buena crítica, pero me parece que aquí ha intervenido muchísimo, tenían una información muy precisa. Digo, porque desde los camiones de Colin Powell en adelante, uno tiende a decir, bueno, hay mucho de narrativa en estas cosas también. No, y al final la labor del periodismo y todo el análisis político es siempre poner en duda lo que dicen los gobiernos, porque para nadie es un secreto que ya sea el gobierno de Maduro, la dictadura de Maduro o otros gobiernos en el mundo, los gobiernos tienen muchos incentivos para mentir. Entonces la idea de analizar la información es esa, o sea, descubrir dónde está la
inconsistencias y contradicciones, ¿no? Igualmente, Henderson acá, y uno es de, a ver, yo pienso que es cierto, ¿no? Y además es de preferir que sea cierto. La Sí, búsqueda o la motivación no es solamente evitar el ingreso de drogas al territorio norteamericano, que al fin y al cabo no sé en términos relativos cuán importante es la que ingresa por el Tren de Aragua, sí. sino deslegitimar a Maduro, como no se lo pudo deslegitimar con el argumento de la derrota en elecciones no democráticas. Sí, y hoy escuchando al secretario de Estado Rubio también al secretario de Defensa, creo que quedó muy clara por qué la justificación de hoy. Ellos básicamente lo que dicen es que ya han intentado la estrategia de las capturas y al capturar a estos narcotraficantes, al llegar a los Estados Unidos, evidentemente entra toda la protección legal de los Estados Unidos y esto se convierte como un juicio eterno donde ellos se Mm, acogen a la quinta enmienda, reciben asistencia jurídica, se respetan los procesos, las leyes, los procedimientos y al final la burocracia como que termina tapando todo Mira, es el y no. Ejecutivo norteamericano zafando de los vericuetos de la justicia norteamericana. Sí, sí, pero y aquí está lo importante de la motivación política. El hecho de que se quieran zafar de esos, digamos, leguleyismos Ujú. del Poder Judicial americano, lo que nos da a entender es que hay una necesidad de actuar rápidamente, políticamente. Y Yo por eso insisto, para mí el argumento está destinado a terminar de deslegitimar el poder político de Maduro. yo coincido y aquí hay una gran victoria de María Corina Machado Sí, claramente. Sí. que logró hacer entender a la comunidad internacional y a los Estados Unidos en particular que los venezolanos no estamos enfrentando un gobierno malo, ilegítimo, y que por eso entregaron el poder el pasado 28 de julio, porque Ujú. no son un gobierno malo en el poder, sino son un cartel de drogas, son una corporación criminal dirigida por el cartel de los soles y cuyo brazo armado es el Tren de Aragua. Si te Ujú. fijas en el anuncio de Trump, el barco no dijeron que se le hundieron al cartel de los soles, sino que era específicamente un barco del Tren de Aragua. Entonces, respondiendo a tu pregunta anterior, yo creo que tenían muy buena información de inteligencia. No Ok. sería que incluso ya supieran quiénes venían ahí, pero que incluso el cargamento ya haya estado incluso pagado. Entonces, a mí me Ah, parece que no fue una actuación, no creo que el presidente de los Estados Unidos se iba a arriesgar a subir un video de 11, donde dan de baja a 11 personas en un barco y arriesgarse a que fueran migrantes o simples sí, pescadores. Yo creo que claro. tenían muy buena información de inteligencia De en ese hecho, caso. nadie salió a decir era un barco de migrantes. No, hubo ciertas críticas, yo creo que de voces, sobre todo defensores de derechos humanos, que exigían debido proceso, decir, bueno, pero Bueno. ¿qué nos garantiza de que no eran pescadores o no eran simplemente migrantes? Entonces, yo creo que, bueno, cada quien juega su papel y su rol allí, y yo creo que eso está bien que cada quien opine y diga lo que Ujú, piensa, ujú. pero a mí me parece que en este caso particular, y escuchando hoy al secretario Rubio, me confirma que tenían muy buena Sí. información en este caso particular y que lo están utilizando como un caso ejemplarizante, lo están utilizando como esto es lo que podemos hacer, no queremos escalar, pero para eso tienen que sentarse con nosotros a negociar. Respecto de lo que cada quien tiene para decir, lo de Maduro me queda a mí con gusto a poco, a muy poco, porque al fin y al cabo, ¿no? Entra la retórica de Estados Unidos quiere atacarnos, etcétera, etcétera, pero nunca hizo lo que alguien que no tiene nada que ver haría o nada que ocultar haría, que es nos está ayudando a combatir el narcotráfico, no tiene nada que ver con mi poder político y yo también quiero que lo combatan y extingan. Sí, estoy de acuerdo. Y fíjate que mucha gente se cuestiona dónde está como la fortaleza o hacia dónde apunta el mensaje político de lo que ocurrió ayer. Y es muy simple, es a Nicolás Maduro, a diferencia de Hugo Chávez, por ejemplo, que Hugo Chávez tenía muchísimo dinero por los precios altísimos del petróleo, tenía respaldo popular, tenía Mm. votos, tenía un discurso que enamoraba a los venezolanos más humildes. Nicolás Maduro no tiene nada de eso, no tiene ni el carisma, ni los votos, ni el dinero, y solamente le queda la represión. ¿Y con qué se financia la represión del régimen de Maduro? Simple y sencillamente con el dinero que le entra cada vez menos de las licencias petroleras y con el dinero de los ilícitos, del narcotráfico, del oro, del tráfico de Claro, personas. claro. Entonces, hundirle lanchas al cartel de los soles es quitarle dinero fresco de las manos a Nicolás Maduro, que ha usado no para aumentar los salarios de los profesores, sino para perseguir a líderes políticos dentro de Venezuela. Entonces, este es un disparo bastante directo a su línea de financiamiento, corta las líneas de financiación de la dictadura y eso sí puede poner a tambalear toda esa Por estructura eso, de poder. en algún lugar este es el ataque que costó mucho encontrar la forma en la que podría hacerse para por fin derribar a Maduro. Digo, porque siempre, incluso cuando uno se encuentra, yo lo hago mucho, con elementos de la diáspora venezolana, te dicen, bueno, es que la única salida es esta.
Bueno, acá es indirecto en la narrativa, pero como vos decís, es un primer bombardeo al régimen en un punto. Y yo creo que ahí los Estados Unidos, de nuevo, y atendiendo y entendiendo la caracterización de María Corina Machado y todo el mensaje de María Corina Machado de que enfrentamos una corporación criminal, está siendo coherente, porque por un lado sanciona los ingresos, digamos, legales que puede tener la República Venezolana con el tema petrolero, sancionas toda la industria petrolera, pero luego estás atacando los ilícitos. Claro. Entonces, básicamente, esa es la forma que tienen los Estados Unidos y la comunidad internacional de comprobar que no nos estamos enfrentando a un gobierno malo o corrupto, sino a una corporación criminal. En la medida en que cortes las líneas de financiación, ellos, como diría una famosa canción de Celia Cruz, no va a haber cama para tanta gente, claro, y no va a haber plata para pagar tanta lealtad a tantos militares, y allí es donde ellos van a empezar a sentir la presión. Es la manera de provocar la implosión en un punto. Así tal cual. Excelente. Mejor dicho, así tal cual. Anderson, muchísimas gracias por la charla. No, a ustedes por la invitación. Un abrazo grandote. Es Anderson Sequera, es consultor político venezolano, nos atendía desde Bogotá, Colombia. Viva la Pepa, un regreso con toda la información por Nacional.